Muy, pero muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Espero hayan extrañado las columnas de este canal. Vamos a hablar hoy día del octubrismo porque es hora de que nos hagamos cargo de que en Chile ha surgido una ideología propia de nuestra chilenidad, podríamos decir. Una chilenidad que ha tendido a revertirse en contra de sí misma. De alguna forma hay gente que lo ha querido expresar con una cierta metáfora, que es que la gente en Chile se desquició, decidió desquiciarse y quiere que el país se vaya al despeñadero. Yo creo que somos muchos que no estamos en esa línea, entre ellos no solamente el 22% del rechazo y toda la gente sensata y razonable del apruebo, que se dio cuenta que queriendo una nueva constitución, queriendo terminar con aquello que molestaba a tantos, lo cual es legítimo, solamente abrieron la compuerta para que se siguiera un camino de desarme de nuestro querido Chile. Desarme en términos territoriales, en términos institucionales, el desmantelamiento brutal. Es la propuesta de la que hablamos nosotros en una de nuestras últimas columnas cuando dijimos que lo que se estaba institucionalizando aquí era la anarquía. ¿Y quién más habla de este tema? Lo dice Genaro Arriagada en una de sus columnas la semana pasada en el Mercurio, y habla del Estado fallido, y creo que es Mario Weisblut también quien está diciendo que una institucionalidad como la que se está diseñando, mi estimado telepensante, con 3 cámaras. Partamos porque se disuelve las cámaras así tal cual como las conocemos hoy día, diputado y senado, y quienes han sido recientemente electos pierden sus cargos. Esto evidentemente es un ataque artero, al estilo Atria, al estilo atriano, en contra de la derecha, porque según Atria, que la derecha tuvo una constitución neoliberal que no integró a quienes no fuesen de derecha o neoliberales en el gobierno y en los asuntos del país. Nada más falso, una pena que el periodista no le haya preguntado a qué se refería con no integrar, y que lo dejen siempre a este señor, como a tantos otros, del sector político que sea, sin ir a la aguja y clavarla en la médula del asunto. ¿Cómo puede decir Fernando Atria que una constitución que tiene la firma de Ricardo Lagos, que es un presidente socialista, con la que gobernó una presidente socialista, no incluía a todos? Que el Partido Comunista se haya mantenido al margen es asunto del Partido Comunista, que hasta el día de hoy es el partido más odiado y más despreciado por todos los chilenos, y sin embargo está rigiendo los destinos de nuestro país. Si usted me va a decir que eso, por estar cubierto de un manto democrático, es democracia, pues bien, en este canal no estamos de acuerdo, porque la democracia, como lo planteo o lo sugiero en una carta publicada el día lunes en el Mercurio, no solamente es la forma democrática, no se trata de solamente ir a votar, se trata de estar informado. Y como bien dice nuestro amigo Villegas, acá nadie de los que fue a votar por los constituyentes sabía realmente por quién estaba votando ni cuáles eran sus ideas. ¿O me va a decir usted que la tía Pikachu o el pelado Bade son personas representativas de sus votantes? Es más, incluso por el sistema que se usó de repartir hija de votos, etcétera, este sistema proporcional, poco representativos son cada uno de los constituyentes, y si a eso usted le suma el alto nivel de abstención electoral, en realidad lo único que está sosteniendo este proceso es el plebiscito en el que el apruebo ganó de forma abrumadora. Pero el punto es que ese apruebo no aprobaba lo que se está haciendo hoy día en nuestro país. La mayor parte de ese apruebo quería una constitución democrática, quizás con mayor acento en los derechos sociales, probablemente con la ilusión de que pudiese, por la vía institucional, resolverse los problemas de los abusos, tanto de los políticos como de ciertas personas dentro del sector privado. Una ilusión, porque las leyes están, porque esto no son materia de constituciones, sino que son materia de legislación y de aplicación de legislación por parte de los tribunales de justicia, que en Chile vienen fallando mal hace un buen rato. ¿Qué es el octubrismo? De eso vamos a hablar. De esta ideología que surgió en el marco enjuto de nuestro maravilloso país y que hoy día se ha tomado los medios de prensa, que hoy día nos impone sus principios ideológicos, desde los cuales es muy difícil entrar a discutir. Si no, le puede preguntar a Andrés Tagle, pero ya vamos a ir con él.
Comencemos con una aproximación al octubrismo. Les propongo hacernos de la columna de Sergio Muñoz, como siempre, un gran inspirador en este canal, y describir cuáles son los efectos pragmáticos de la implementación de esta ideología. Sergio Muñoz dice: la Plaza Italia hoy es un monumento a la medida de esta ideología, un peladero rayado y meado, una tumba profanada y un podio sin nada arriba, salvo los cretinos a medio emborrachar que la escalan para rendirse culto a ellos mismos. Todo el centro de Santiago intentó ser sometido al mismo tratamiento. Y nosotros podemos agregar, y hoy día a través de la Constituyente se quiere avanzar ese tratamiento para todo Chile. Pero ese avance del desierto tiene un prólogo institucional: la destrucción, en nombre de la justicia, del Instituto Nacional y otros liceos emblemáticos. Este buscado epílogo es triste, porque la promesa de la Convención era construir la casa de todos, y no la covacha rayada y meada de los tarados rabiosos. Cerro la cita de Sergio Muñoz. Qué bien descrito, ¿no? Qué bien explicado. ¿Quiénes no entienden esto, como Francisco Vidal, como José Joaquín Brunner? Que creen que porque un matrimonio cumplió con todas las fases procedimentales, luego se va a sostener de por vida. Sí, los chilenos a través del plebiscito se casaron, y nos casaron a nosotros, las grandes mayorías, a la minoría que está mejor educada de este país, digámoslo de una vez y para siempre. Nos casaron y se casaron con un proceso, pero era un proceso que en ningún caso ellos vislumbraron tenía la posibilidad de recorrer el camino que ha recorrido. Y si usted me pregunta a mí, si yo hubiera estado votado a prueba, en caso de que el origen del proceso no hubiese sido el octubrismo, yo también hubiera votado a prueba. Y por una razón muy simple, que parte de la derecha no quiere entender. Porque usted no le puede dejar rebotando la pelota a la izquierda. Porque la izquierda no solamente sabe cómo meter el gol. La izquierda sabe cómo jugar el partido completo sola y a su propio árbitro. Hablo de la extrema izquierda, por supuesto. Y de toda esa izquierda que termina haciendo el juego a la extrema izquierda, y de toda esa derecha, centro derecha, que le termina haciendo el juego a la centro izquierda, que al mismo tiempo le hace el juego a la extrema izquierda. ¿Por qué cree usted que la extrema izquierda termina jugando sola? Porque todos terminan siendo parte de su equipo y sabe cómo hacerlo. El octubrismo, mi estimado telepensante, es el mal ideológico que está afectando a las personas que creen que porque uno va y hace los papeles que corresponden y se casa, luego no existe el divorcio. A pesar de que a uno lo estén agarrando a palos, sea hombre o mujer, todos los días. Esa estulticia, esa cerrazón de mente, solo se puede explicar, como lo veremos en adelante de Hannah Arendt, por motivos estrictamente ideológicos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de las características, primero pragmáticas, que condujeron a la victoria del octubrismo, y luego vamos a hablar de los fundamentos ideológicos, es decir, teóricos de esta ideología. Vamos a partir conversando sobre la ilegitimidad de la Convención Constituyente, denunciada por Andrés Tagle, quien después trató de echar marcha atrás, pero no lo resultó. Después vamos a introducir el octubrismo y hablaremos de la descolonización de nuestra convención en los términos de Sergio Silva Cox, quien plantea que en realidad esa descolonización no es más que un colonialismo de otro tipo. Nos concentraremos en decir qué es lo que es el octubrismo, y este es un análisis sobre el cual vamos a ir volviendo en lo que viene, porque vale la pena. Sobre esto se podría escribir un libro que entonces destaque cómo Chile finalmente fue partero de una ideología a principios del siglo XXI. Una ideología que coloniza desde el neomarxismo, una ideología que avanza la institucionalización del Estado fallido, lo que es lo mismo que decir de la anarquía. Chile, como siempre, dando un ejemplo, tanto en lo mejor como en lo peor, y en este caso en lo peor.
Chile partero de su propia ideología. Y volveremos, por supuesto, a cerrar concluyendo con Sergio Muñoz, pero además con un telepensante que me ha hecho un excelente análisis que quisiera compartir con ustedes de forma guardando el anonimato. Vamos. Dicen todos los tratados y pactos sobre derechos humanos que se conocen desde la Revolución Francesa en adelante, que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Este es el fundamento que lleva a que Andrés Tagle haya dicho en su columna que la Convención Constituyente fue electa con desigualdades graves en el voto, que ponen en duda su origen democrático, tal cual lo estoy citando. ¿Cierto? Pues. Así es. Si el voto no es igualitario, siendo que el voto es un principio esencial de la democracia contemplado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica, si su voto vale más que el mío, entonces nosotros tenemos que concluir que el proceso no es democrático. Pero no en los términos que lo planteó Andrés Tagle. Sí y no, digámoslo así. No, porque en el sentido de que él habla de los territorios sobre representados en escaño respecto a su población. Él parte de su columna en Mercurio hablando de esto. Y la verdad es que yo podría irme a vivir a esos territorios y mi voto entonces también sería sobre representado, el suyo también. Lo que es muy distinto de lo que se hizo en la Convención Constituyente, donde usted por su origen racial y yo por el mío, no nacimos libres e iguales. Yo sí he nacido libre e igual cuando, para que mi voto valga más, tengo la libertad de irme a vivir en aquellos territorios en que por diseño electoral los votos de esos habitantes terminen valiendo más. Tengo el mismo derecho que cualquier otro. No es lo mismo cuando a mí me dicen que porque yo no formo parte de la etnia de un pueblo originario, mi nacimiento es el de un desigual respecto de un otro. Eso es muy distinto. Dice Andrés Tagle que la desigualdad, o digamos el quiebre del principio una persona un voto, es más bien parte de lo que uno podría entender son subterfugios propios de las dictaduras para perpetuar su poder bajo la apariencia de elecciones democráticas. Mi estimado telepensante, la apariencia de elecciones democráticas. Nosotros también en las elecciones tenemos que suponer que quien va a votar informado. Y está claro que por el modo en que se diseñó el acuerdo del 15 de noviembre, muchos de los que votaron apruebo no estábamos, bueno, yo no voté apruebo, pero no estaban bien informados. Lo hubiera hecho si no hubiese sido por el origen violento de la emergencia de este proceso, el origen octubrista. Lamentablemente estoy de cumpleaños en octubre. Es perfectamente posible, agrega Andrés Tagle, tener escaños, todavía se cuida, para pueblos originarios y respetar al mismo tiempo la igualdad del voto. Esto no es posible, don Andrés, y le voy a explicar por qué. Porque usted cuando dice que los electores indígenas pueden conformar voluntariamente un padrón separado y votar por sus representantes, entonces déjeme a mí también, pues. Déjeme a mí y a cualquier otro conformar voluntariamente un padrón separado, pues. ¿Por qué ellos sí y yo no? ¿No establece eso ya una diferencia porque ellos nacieron distintos? Por eso ellos tienen derecho a llegar y formar un padrón separado. Y yo no, y usted no, mi estimado telepensante. ¿Y si hacemos un padrón separado de puros telepensantes? ¿Por qué no? No, porque nosotros no nacimos de una determinada manera. O sea, nosotros con esto estamos volviendo a la época previa a la Revolución Francesa. Esto es una monarquía donde los monarcas que se yerguen también por derecho a nacimiento. Entonces, Tagle defiende el que se respete el derecho humano a que todos seamos iguales a la hora de votar. Obviamente que saltaron las hienas sobre
funcionario público, él planteó que no, al día siguiente, que no buscaba poner en duda el origen democrático de la convención, sino destacar que la igualdad del voto, en la medida en que se ha quebrado para las elecciones de los constituyentes, puede ser utilizado por un determinado sector, es decir, la derecha, es decir, nosotros, usted y yo, para cuestionar la legitimidad de la elección de los constituyentes. Es como un misil, ¿no? Con doble cabeza de fuego. De alguna manera, por un lado les está diciendo, ustedes han conformado, producto de la desigualdad de voto, una convención que quiebra con la base jurídica de la democracia, que es el principio de una persona, un voto. Y por otra parte, le está diciendo a la derecha, miren, por acá pueden atacar, pero defendiéndose él, ¿no? Tratando de salir limpio de polvo y paja. Por acá se puede atacar este proceso. Bueno, ¿quién define cuál es el carácter, el rasgo psicológico que impera entre los octubristas? Lo hace nuevamente Sergio Muñoz. Él introduce la quinta esencia del octubrismo cuando habla de cretinismo ideológico. Lo cito. El cretinismo, en su acepción peyorativa, es una disposición vital, movida por tres convicciones fundamentales. Las dos primeras son que todo bien es suma cero, es decir, que existe una cantidad fija, por lo que para obtener algo siempre hay que quitárselo a otro. No, o sea, no existe la creación de riqueza, no existe la posibilidad de crear situaciones, ambientes, condiciones en los que beneficiemos a uno sin perjudicar a otro. Y el cretino piensa de sí mismo que ha sido injusta, especial e intencionalmente dañado en la asignación de prestigio, poder y dinero. El cretino siempre se siente víctima. La tercera convicción fundamental, o sea, la primera es que todo es un juego suma cero, la segunda es que siempre es víctima porque no le han dado, no le han asignado el prestigio, el poder que a él le correspondía o el dinero. Y la tercera viene a explicar las dos anteriores, que es que todo poder es por naturaleza abusivo. Le faltó solamente decir, siguiendo a Foucault, que todo es poder. Basándose en la fuerza, la propaganda y en el miedo. En otras palabras, no hay autoridades legítimas. Eso es Foucault. La dominación es un asunto mecánico, desvinculado de toda verdad. Aquello hegemónico se instaló a la fuerza y a la fuerza puede ser reemplazado. Por eso es que no importa que acá nosotros tengamos gente que nos tiene idea y que nunca en su vida ha sabido lo que es un check and balance, cómo funcionan las instituciones, cuáles son las funciones de un ministerio del Interior o de un ministerio de Justicia, diseñando una nueva constitución. Porque no hay una autoridad previa, ¿se entiende? Porque hoy día lo sensato sería tener a especialistas, pasteleros tus pasteles, haciendo lo que tienen que hacer. Diseñar una constitución. De todos los sectores políticos. No a los políticos. Porque con el Congreso que nosotros tenemos hoy día, por lo menos, no el electo, me refiero al que hoy día está en ejercicio, no hubiéramos tenido un mamarracho mucho mejor que esto. Probablemente hubiese sido más difícil llegar a los extremos que se ha llegado. Pero digámoslo francamente, es de los peores congresos, por eso hicieron el pacto el 15 de noviembre que ha tenido Chile en su historia. Pastelero tus pasteles. Usted no va a ir a un mecánico a sacarse la muela, ni le va a llevar su auto a un odontólogo. Yo voy a insistir en esto. Porque no soy Foucaultiana, porque no soy neomarxista, hipócrita, progresista. Porque hay que ser hipócrita para decir que todo es poder y no reconocer la autoridad a nadie y después ir a un médico a tratarse un cáncer en vez de ir a ver, para tratarse el mismo cáncer, a un constructor civil o a un ingeniero. O a un niño, o a alguien que esté en la cárcel, como querían meter a los condenados también a diseñar la Constitución. Eso es neomarxismo, eso es Foucault, eso es que todos los discursos, en la medida en que son manifestación de dominación y de poder puro y duro, valen lo mismo. Pero no sea hipócrita. Usted, mi estimado
señor no telepensante que puede estar viendo esta columna. No me diga que usted no quiere ver a puros especialistas en constituciones porque quiere ver al ciudadano de a pie diseñando algo sobre lo que no tiene idea. Porque entonces tendría usted también que tener la coherencia de no irse a tratar sus enfermedades con un médico, sino con cualquier profesional o no profesional o con un ciudadano de a pie cualquiera. Eso debe se poder hacer. Y si no está dispuesto a eso, entonces va a tener que aceptar mi tesis de que las constituciones tienen que ser diseñadas por las personas que saben de constituciones. Y si entre ellas hay alguien como Fernando Atria que sabe de constituciones, pero que abraza el octubrismo, está bien. Pero que hayan muchas otras personas de muchas otras vertientes teóricas dialogando en la construcción de una casa que sí sea común y que sea una casa. Porque si usted pone a una filósofa como yo a construir una casa, créame, no me la va a querer comprar. Y lo que nosotros hicimos acá fue eso. Poner a gente que no tiene idea a hacer algo sobre lo que no tiene idea y luego no nos podemos asombrar que el proceso haya sido capturado por la ideología del octubrismo y tengamos las consecuencias que hoy día tenemos. 3 cámaras, mi estimado telepensante, se están planteando. La supresión del Senado, una tremenda cámara como de diputados unicameral, una cámara territorial y una cámara regional, creo que era la última. Consejo regional. Todos operan como cámaras de diputados, senadores, etc. Esto está totalmente desquiciado. Porque a mí no me pueden hablar de descentralización si es que no hay una interrelación entre las instituciones. No puede venir el señor Atria a dar una entrevista a decir de que acá lo que hay que hacer es tener por una parte concentrado el poder y por eso tener una cámara unicameral, tener un sistema unicameral, cuando ese poder no tiene ningún control. Porque eso es totalitarismo. Y no le gustará al señor Genaro Arriagada que la derecha hable de totalitarismo y él quiere hablar de Estado fallido. Lo que pasa es que lo que él no entiende es que el Estado fallido es la precondición del totalitarismo. Porque era cosa de leer a Thomas Hobbes para darse cuenta que donde hay anarquía, uno abraza al líder que emerja y que tenga la capacidad de poner orden. ¿Sí? Bueno, vamos con el cretinismo y los cretinos ideológicos que reaccionaron ante la columna de Tagle. Tenemos, empezando por Catrileo, que es convencional constituyente, que dice que el discurso de Tagle le suena a un discurso clasista y racista, pero si acá los racistas están siendo ellos. Ellos se están auto-otorgando privilegios según su condición racial de nacimiento. ¿Por qué la señora Catrileo no se hace cargo de que en la elección de los convencionales cerca de la mitad de los electores de las etnias originarias prefirió votar por convencionales no indígenas? O de que la región de la Araucanía fue la única en la que un candidato a la presidencia, en este caso el candidato del Partido Republicano, obtuvo más de un 40% de las preferencias, con un 42,16%. Kast fue primera mayoría en todas las comunas de la macrozona sur o de la zona sur, y en algunos sacó incluso 10 veces más votos que en la primera vuelta de 2017. ¿Y por qué no se hace cargo la señora Catrileo del nivel de abstención? ¿De la falta de interés que tienen aquellos que ella dice representar en este tipo de procesos? Y si finalmente personas como ella llegan al poder con tan pocos votos, ¿a quién representan? No están, y avanzan privilegios más encima. Privilegios de corte racial. ¿Quién es el racista? Pero el pobre señor Tagle recibe entonces del cretinismo este espejeo, pongámoslo así. Fíjese usted que registros del CERVEL sostienen que existían 1.239.295 personas habilitadas en el territorio nacional para votar por escaños reservados. Y de ese 1.200.000 y pico personas, ¿sabe cuánta gente sufragó en la elección de los convencionales? 282.000 y tanto. Es decir, un 22,81% del padrón indígena. Menos de la mitad, menos de un tercio fue a votar en estas elecciones por estos representantes. Mauricio Daza, otro ejemplo del cretinismo ideológico del octubrismo.
Dice que el sistema electoral perjudica a independientes y a sectores históricamente excluidos y que por lo tanto Tagle debe renunciar a su cargo en el CERVEL. Daniel Núñez, otro más, diputado del Partido Comunista, dice que Tagle se ha transformado en un activista del rechazo a la nueva Constitución y que no garantiza la imparcialidad en el plebiscito de salida. Bueno, con eso lo está extorsionando, es la típica de los comunistas. Si es que hubiese habido en las elecciones presidenciales poca distancia entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, ellos ya tenían armada la extorsión. Iban a decir que el gobierno no proveyó del transporte público necesario para que la gente fuera a votar por Boric. Y a eso le iban a atribuir un posible fracaso de Boric. Así funcionan los comunistas. Y acá, ¿qué es lo que está haciendo? Quiere que Tagle salga del CERVEL, el señor Núñez. ¿Y cómo lo hace? Diciendo, no, es que como se ha pronunciado de esta manera, él ya no es garantía. Entonces si es que ganase por poco el rechazo en el plebiscito de salida, el señor Tagle les cargó las balas a las armas de los comunistas. Porque van a decir, no, esto es porque hubo fraude, ¿cierto? Y con eso van a tener la excusa de volver a la violencia del octubrismo y a poner de rodillas a quien esté en el poder. El señor Atria, otro octubrista, pero este es uno de sus ideólogos, y por lo tanto probablemente sabe muy bien cuándo está diciendo una pachotada y haciendo el baile del cretino y cuándo no. Habló de que la derecha fue la que sostuvo una constitución que excluía a los que no eran del sector de la derecha e imponía el sistema neoliberal. Imagínense, una constitución firmada por Ricardo Lagos en 2005. Sí, uno se pregunta cuándo los periodistas van a poner la aguja en la médula de personas como Atria, cuando hablan este tipo de cabezas de pescado. Cuando son así, digamos en términos de Sergio Muñoz, así de cretinos. De las decisiones más importantes, dice Fernando Atria, para que usted ponga atención, es la de los derechos fundamentales. Esa es la de las decisiones más importantes en lo que viene el proceso ahora, porque es la que se vincula a las demandas más inmediatas y expectativas sociales sobre la nueva Constitución. Eso es, mi estimado telepensante, demandas sociales. Ahí es donde realmente vamos a ver sobre qué base va a votar la gente. Porque no se olvide que hubo campañas para el plebiscito del apruebo y el rechazo, en que se le dijo a la gente que iban a tener una nueva vivienda si ganaba el apruebo. No se olvide de eso. Y ahora nos vamos a ir con el siguiente punto. Nosotros entonces tenemos al octubrismo que ha surgido violando la igualdad ante la ley de los ciudadanos chilenos, que propone una violación sistemática al principio de que todos nacemos iguales y por lo tanto establece un nuevo tipo de monarquía. Una monarquía, en este caso, indigenista, donde los privilegios son para los supuestos descendientes de los pueblos originarios, ¿sí? Y ahí uno se va con Sergio Silva Cox, quien muy bien plantea que la descolonización de nuestra convención es un colonialismo de otro tipo. Si esto viene de Europa, mi estimado telepensante, esto no viene de otra parte, viene de las universidades. Fíjese que él nombra a algunos autores que estarían detrás del octubrismo. Revisemos su prontuario. Rita Segato. Rita Laura Segato, argentina, escritora, antropóloga, activista feminista argentina. ¿Le suena feminismo con lo que se quiere hacer con que los jueces fallen con perspectiva de género? Residente en Brasilia y Tilcara, ha sido llamada una de las antropólogas feministas más famosas de Latinoamérica. Si no hubiera sido feminista, obviamente que no sería famosa. Y una de las pensadoras feministas más lúcidas en esta época. Me imagino que ninguna pensadora que no sea feminista lo es. Es especialmente conocida por sus investigaciones que se han orientado a las cuestiones de género en los pueblos originarios. Ahí tiene el cruce. Pueblos originarios, feminismo, comunidades latinoamericanas, violencia de género, relaciones entre género, racismo y colonialidad. Y fíjese que esta señora obtuvo su doctorado en antropología social en la Universidad de Queen's de Belfast, donde estudió antropología de la música con John Blacking y antropología social con Milan Stachlik y Gerd Bauman. Entre sus libros destacan
las estructuras elementales de la violencia, la nación, fíjese. Están todos los temas en esta señora. Rita Laura Segato, argentina, que sacó su doctorado en Belfast. Notable, ¿no? Vamos con Chantal Mouffe. Ella es más conocida aún. Ella es belga, politóloga, filósofa belga, profesora del Departamento de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales en la Universidad de Westminster en Londres. Con razón, leía un columnista que decía que ya Estados Unidos no quiere ser el gendarme de Europa, porque el antiamericanismo que se ha esparcido desde las universidades europeas es lo que tiene absolutamente en decadencia a nuestra cultura cristiana occidental. Ella, Chantal Mouffe, se inscribe en el pensamiento político del postmarxismo. Es especialmente conocida por el ensayo Hegemonía y Estrategia Socialista, que escribió en compañía de Ernesto Laclau, que ustedes saben muy bien, es el padre ideológico del Frente Amplio, un argentino también, y que ha sido de los más famosos, digamos, ¿cómo uno podría decirlo? Ha logrado revivir, ha logrado resucitar a Carl Schmitt, el nazi. Después tenemos a Alain Badiou, que realizó estudios de filosofía y ha impartido lecciones en la Universidad de París. Y este hombre fue miembro fundador del Partido Socialista, implicado en movimientos políticos en torno al Mayo francés. Y así seguimos, con Zizek, Derrida, para el que todo es una mera narrativa, todos los relatos son mera narrativa. Si usted está describiendo cómo podemos curar con la penicilina una amigdalitis, bueno, eso es un relato que tiene el mismo valor que tiene Hansel y Gretel, digamos, ¿no? Zizek, para el que todo es este poder abstracto, este poder metafísico del capitalismo que subyuga al ser humano. Foucault, que ya algo hablamos de esto, y no sé por qué menciona Merleau-Ponty. Vamos a dejarlo para ver si nos manda un correo explicando esa mención. Bueno, ¿qué es el octubrismo? El octubrismo, dice Sergio Muñoz, es una ideología cretina. Su objetivo sistemático ha sido disolver el orden institucional para permitir el ejercicio de un poder fáctico por parte de pandillas, de abusadores, saqueadores, violentistas y narcotraficantes. Todo en nombre del pueblo, de haciendo un uso manipulativo constante de la victimización. Pobrecitos, nosotros los matones. Le falta un grupo, sí, que son los académicos, que son los intelectuales, que son los que están detrás de la construcción ideológica del relato del octubrismo. Entonces, vamos resumiendo, a ver, para que nos quede claro qué es lo que es el octubrismo. El octubrismo es una ideología de raigambre neomarxista. Vaya a todos esos autores que les cité, revíselo. Que avanza el desmantelamiento institucional del país con el fin de consolidar el diseño de un Chile transformado, uno podría decirlo a estas alturas, en una mera región de una nación indigenista. Esto del indigenismo viene desde Bolivia, ¿no es cierto? Está García Linera, que Boric reconoce, es su padre intelectual también junto con Laclau. Y de lo que se trata es de construir con Evo Morales, esto ya lo tenía Chávez en su imaginario y hoy día está con Maduro, una gran nación indigenista que no es otra cosa que despejar el territorio de los obstáculos que enfrenta el narcoterrorismo para ejercer su narcodictadura. ¿Y sobre qué base nosotros decimos que está en una ideología? Bueno, porque fundado en todo este tema de las injusticias históricas reclamadas por el indigenismo, casa perfecto con la descripción que hace Hannah Arendt de las ideologías. Dice, en los orígenes del totalitarismo, las ideologías pretenden conocer los misterios de todo el proceso histórico, los secretos del pasado, las complejidades del presente, las incertidumbres del futuro, merced a la lógica inherente a sus respectivas ideas. El octubrismo, entonces, pretende conocerlo todo, pretende dar explicación a todo a partir de una idea de lo que fue el colonialismo y de una idea de lo que sería una eventual reparación
de dicho proceso. El octubrismo y con su movimiento de masas reemplazó al sistema tradicional de los partidos. Y esto está descrito por Hannah Arendt, entonces, dentro de su libro Los orígenes del totalitarismo, como una fórmula que usan los movimientos totalitarios en cubrirse de esta masificación para avanzar a objetivos totalitarios. Se lo voy a citar. El gobierno totalitario siempre transformó las clases en masas. Suplantó el sistema de partidos no por la dictadura de un partido, sino por un movimiento de masas. Desplazó el centro del poder del ejército, ojo, a la policía. Por eso es necesaria la reforma de la policía, carabineros. Y estableció una política exterior abiertamente encaminada a la dominación mundial. El globalismo es eso, ¿no? ¿Qué es lo que logra entonces concretar el octubrismo hasta ahora? Lo que hace es, como bien dice Genaro Arriagada, diseñar primeramente una institucionalidad que nos conduce a un Estado fallido. En el Estado fallido, en ese contexto, vámonos con Hobbes, en su primera etapa, el hombre es un lobo para el hombre. En una segunda etapa, una vez que está listo este terreno, entonces ya emerge el líder totalitario y se instala el régimen totalitario. En términos de Hannah Arendt, lo que tratan de lograr las ideologías totalitarias no es la transformación del mundo exterior o la transmutación revolucionaria de la sociedad, sino la transformación de la misma naturaleza humana. Y la cuestión no es el sufrimiento, ni el número de víctimas. Acá no es ninguna de las dos cosas. Lo que está en juego es la naturaleza como tal. Y aunque parezca que estos experimentos no lograron transformar al hombre, sino solo destruirle, cuando una sociedad en la que la banalidad nihilista del homo homini lupus, es decir, de que el hombre es un lobo para el hombre, es consecuentemente realizada, es decir, está institucionalizada, es preciso tener en cuenta las necesarias limitaciones de una experiencia que requiere de finalmente un control global para mostrar resultados concluyentes. Es decir, de este estado fallido pasamos necesariamente a un control global y eso se llama totalitarismo don Genaro, que por lo demás muy bueno sus análisis, pero creo que ahí no está viendo cómo una cosa conduce a la otra. ¿Cuáles son los fundamentos del Estado fallido? La plurinacionalidad, las comunidades autónomas que se están planteando en esta especie de consejo regional, territorial, etc. El que los senadores supuestamente serían designados por asambleas legislativas regionales, el equivalente a los senadores, es decir, no serían directamente elegidos por las personas en votación directa, sino que cómo se conformaría esta como segunda cámara de esta cámara territorial con representantes elegidos y designados por asambleas legislativas regionales. Dice Arturo Fontaine, esta sería una cámara sin dientes, más bien una cámara asimétrica, que sería decorativa. Es inexplicable que se genere este diseño. No cuesta nada, dice Arturo Fontaine, imaginarse a los poderosos del lugar moviendo sus hilos para que se designe al senador que les conviene. ¿Cómo aseguramos un régimen totalitario? Con una sola cámara. Una sola cámara con poderes reales facilita la concentración del poder en las mismas manos. Fontaine nos recuerda que en Rusia hay una segunda cámara que es asimétrica, es un tigre de papel, como la segunda cámara planteada hasta el momento. O sea, nosotros seguimos con el modelo leninista, no se diga que fue rechazado, porque aquí seguimos mirando el modelo soviético para el diseño de nuestra constitución. Además, se termina el veto presidencial, y un régimen presidencial sin veto es como un parlamentarismo, en el que el primer ministro no pueda disolver el parlamento. Finalmente se desmantela el mercado, nosotros lo sabemos, vemos todo el tema de las expropiaciones, vemos el tema de la destrucción del derecho a propiedad y del libre emprendimiento. Y donde no hay mercado, ¿quién pasa a ocupar ese lugar? El Estado. ¿Y eso cómo se llama? Economía centralmente planificada. Y cuando eso sucede, ¿qué es lo que tenemos? ¿Un régimen totalitario o no? Ahora,
La ideología, en contraste con la teoría, tiene elementos que son muy claros. Mucha gente no hace la distinción. Hannah Arendt la hace y yo la acompaño. No existe una ideología liberal clásica. Existe una teoría liberal clásica. Luego, en su forma corrupta, uno podría hablar de una cierta ideologización en lo que ha sido, cuando se han enarbolado como un único tipo de vida deseable el Homo economicus, por ejemplo, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de ideología, hay tres rasgos que son fundamentales para que entendamos a qué nos referimos. Primero, una ideología hace una reivindicación total de todos los hechos históricos pasados, presentes y futuros. Eso no lo hace una teoría. El liberalismo no lo hace. Sí lo hace el marxismo, lo hace el neomarxismo. Y nuestro octubrismo es de vertiente neomarxista. Es la forma colonizadora que ha tenido el neomarxismo. El neomarxismo es nuevo porque revivió al fascismo y de ahí sacó la fuerza para reinstalarse. Y el fascismo de Carl Schmitt, ¿qué es lo que plantea? Bueno, la enemistad entre distintos grupos al interior de una sociedad. ¿Y qué es lo que se está institucionalizando con esta propuesta constitucional? La enemistad entre distintos grupos. Cuando usted pone que uno, por nacer, solo por el hecho de nacer, de un origen racial, son superiores a otros, usted está generando la guerra de todos contra todos. ¿Sí? El pensamiento ideológico, además, se torna independiente de la experiencia y es autogenerado. Bueno, eso explica a personas como José Joaquín Brunner, que sigue defendiendo la constitución, la nueva constitución sí o sí. Pase lo que pase, se apruebe lo que se apruebe, no importa, lo arreglamos en el camino. No. O Francisco Vidal, que yo creo también que es más de los intelectuales de todo esto. Él sabe cuándo está aplicando el cretinismo y cuándo no. Pero supongamos que no lo sepa. Ellos cuando están hablando y defendiendo este proceso, por el mero hecho de que cumplió con una formalidad, lo están desanclando de la experiencia histórica de todos los países, sobre todo los países latinoamericanos. Y nos están dejando a muchas personas, no a nosotros, pero a muchos otros, muy confundidos. Porque gente inteligente debe ser capaz de ver la amenaza que significa que a uno le desmiembren su territorio, que a uno le desmantelen su institucionalidad, que se termine con la independencia del Poder Judicial y que se destruyan las condiciones que permiten la autosubsistencia de una persona en el mercado. Pero no lo ven. ¿Y eso es por qué? Porque el pensamiento ideológico se torna independiente de la experiencia. Es autogenerado. Como se hizo el plebiscito y el plebiscito ganó y después se eligieron los convencionales y todo esto tuvo a la base todas estas manifestaciones masivas, no la violencia, sino que las manifestaciones masivas de un pueblo que salió, nadie salió del pueblo con un cartel que dijera queremos una nueva constitución, querían que se resolvieran los abusos, los motivos del malestar, entre ellos el problema de la inmigración descontrolada. Nada de eso se va a resolver acá. Finalmente, una ideología se caracteriza por transformar el único y exclusivo punto, es decir, en este caso, el plebiscito, o si ustedes quieren acuerdo el 15 de noviembre, que es tomado y aceptado de la realidad experimental en una premisa axiomática, dejando a partir de entonces el siguiente proceso de argumentación completamente inalterado por cualquier experiencia ulterior. O sea, porque tuvimos un acuerdo, porque hubo una explosión, tuvimos un acuerdo y se hizo un plebiscito, luego no importa lo que pase después. Hay que seguir hasta el final y nos bancaremos las consecuencias. Eso, mi estimado telepensante, es ideología. Eso no es ir integrando la experiencia para hacer las transformaciones y las correcciones que son necesarias. La fórmula del octubrismo, en suma, es la violencia amparada en el movimiento de masas. Es, además, en términos de Sergio Muñoz, una farsa étnica de los cupos reservados. El oxímoron, que siempre hay un oxímoron que funda, o sea, cuando uno dice voy a matar a todos estos seres humanos por amor a la humanidad, es un oxímoron. Cuando usted tiene un cenicero que tiene como calcomanía un no fumar y es un cenicero, es un oxímoron. Son los contrarios. Te voy a obligar a ser libre. Es un oxímoron. Bueno, ¿cuál es el oxímoron fundante del octubrismo? Su oxímoron es que ellos querían igualdad. Pero finalmente lo que avanza es la peor de todas las desigualdades. La desigualdad que se funda en el origen de raza, del nacimiento. Ese es su oxímoron. Y esto lo justifican a partir de injusticias históricas, que por supuesto que no es posible cambiar. Agatón decía,
sobre el pasado ni Dios tiene el poder de cambiarlo. Entiéndase bien. Injusticias sobre personas que hoy día no tienen nada que ver con lo que pudo haber sido injusto en épocas pasadas. Esta es la nueva forma de colonización. Es una colonización neomarxista que viene de Europa exactamente igual que la anterior. Concluyamos entonces. Concluyamos con las afirmaciones de Joaquín García Huidobro en su columna, que nos dice que en vistas a la guerra en Ucrania habría que terminar por pensar que Chile es un mejor lugar para vivir que Europa. Bueno, yo respecto de eso, claro, frente a una guerra nuclear, dicen que Putin está como en alerta nuclear o qué sé yo. Por supuesto, ese es el término final de todo. De ahí no queda nada. Por eso tengo parientes cercanos a los que quiero mucho que son anarcocapitalistas, libertarios, que no quieren Estado. Porque donde hay el Estado, donde no hay Estado puede haber una situación de guerra todos contra todos. Pero la verdad es que cuando los estados entran en guerra se pone en peligro la sobrevivencia del planeta. Pero bueno, ese es un argumento. Yo no lo sé. Honestamente, quisiera simplemente leerles como les había prometido, un correo que me llegó de un telepensante anónimo, venezolano, para que tomemos conciencia de lo que está pasando en Chile. A ver si es que Joaquín García Huidobro tiene tanta razón o no, en caso de no producirse una guerra finalmente, que esperemos que así sea en Europa. ¿En qué está nuestro país? Miremos realmente en el ojo del huracán. Les leo. Estimada Vanessa, esta vez le escribo para despertar su instinto, su estado de alerta y todo aquello que nos mantiene en la frontera interna del reino animal en estos momentos de la vida cotidiana en Santiago. Me recuerda intensamente mis años en la capital venezolana. Cada día que pasa esto se empieza a parecer más a mi reino, para los que estamos acostumbrados a la emocionante vida en el comunismo. Nuestros sentidos y malicia se agudizan rápidamente. Y le informo que se va a poner peor. Hace unos días observé brevemente un episodio de la entrevista que hicimos con Sergio Muñoz, el delirante laberinto constituyente. De alguna manera me causó gracia, dice, en el momento que el ingenuo caballero dijo muy convencido que algunos miembros nefastos de la inmigración emprendieron su travesía a Chile luego de la visita de Piñera a Colombia. Permítame, dice, corregir este enunciado. A Chile llegaron chavistas, mafias, matones y criminales venezolanos hace más de una década. Los mismos hoy en día tienen empresas fachadas aquí, han lavado dinero y tienen otras actividades un poco más oscuras. Todo esto ocurrió, voy a saltarme esa parte para no entrar en problemas. No puedo hablarle de nombres, rostros o el árbol genealógico de estas personas. Este puñado de rateros y vándalos, muy en la línea, ¿no es cierto?, de lo que nos plantea son los actores de este cretinismo ideológico octubrista Sergio Muñoz. Puñado de rateros y vándalos, pero también tienen su correlato intelectual, como lo hemos dicho ahora en este canal, que pulula por todo Chile, pero aquí hace el énfasis en Iquique. Son solo un estorbo menor. La verdadera crema ya vive aquí hace rato. Como comentario adicional, decirle que este circo de la constituyente, voy cambiando algunas palabras por si acaso, que produce irritación a doña Teresa Marinovich, es un camino sin rumbo. La Constitución ya está redactada. Será la Constitución bolivariana de 1999 con unas cuantas palabras diferentes y los artículos en otro orden. La supuesta petición social era un cambio radical. Si esta población fuese pensante, intuitivamente se imitaría al más próspero. Hubiese bastado con sacar una copia de las 4 paginitas de la Constitución norteamericana. Pero no. Las lumbreras mostrarán la receta constitucional para convertir plomo en oro. Y termina invitándonos a tomar las maletas. Esto fue antes de la crisis de Ucrania, e irnos a Europa. Bueno, como me dijo alguien, hoy día ya no hay un lugar seguro al que ir.
Tampoco aquello en lo que poníamos nuestra seguridad, que era algo externo. Nuestro trabajo, el dinero, nuestros bienes, la paz, la nación, la patria, e incluso nuestras relaciones, nuestro cuerpo, la salud. Nada nos da seguridad. Mi estimado telepensante, la seguridad solo puede tener hoy día un piso al interior de cada uno de nosotros mismos. Y por eso es que he decidido hacer un curso sobre Nietzsche para hablar sobre la decadencia de Occidente, el último hombre y las esperanzas que podríamos tener de salir adelante de esta situación en la que nos encontramos, lamentable, triste, a comienzos de un siglo XXI que podría haber sido tan distinto para las generaciones por venir. Para comprender este fenómeno que nos afecta es que entonces haré este curso los días domingos, probablemente entre las 5 y las 7:30 de la tarde. Así es que quien esté interesado, va a ser un curso largo, intenso, profundo, puede escribirme a mi correo. Por ahora se los dejo anunciado porque comienza en el mes de abril y espero que hayamos entendido que en Chile ahora hay ciertas personas a las que podemos llamarles octubristas y saber entonces claramente lo que piensan, si es que lo piensan, más bien a lo que adhieren, la ideología que hay detrás de sus premisas. No nos olvidemos, dado el plebiscito, finalmente tenemos que seguir hasta las últimas consecuencias, como si en el matrimonio no hubiera divorcio, como si la vida fuese el resultado de una sola decisión que se toma de una vez y para siempre. Lo que usted y yo, telepensantes, sabemos no es así. Espero que tengan una muy buena semana y hablaremos de Ucrania con un gran invitado en un par de días más.